Las santas mártires Perpetua y Felicidad son patronas de las madres, de las mujeres embarazadas, de los cristianos perseguidos por causa de su fe y de la amistad. Vivieron entre los siglos II y III en Cartago, en la provincia romana del África proconsular. Gran parte de los hechos de sus vidas quedaron consignados en el diario que Perpetua escribió desde la cárcel y que después fue terminado por un amigo suyo. El diario es conocido en latín como Passio Perpetuae et Felicitatis y es uno de los primeros textos cristianos de autoría femenina que se conservan en la historia. También fueron consignadas sus vidas en las actas de los mártires. Además, fueron muy elogiadas por San Agustín y Tertuliano. Los nombres de estas santas mujeres aparecen en las letanías de los mártires del canon romano desde el siglo IV. En el año 203, Vivia Perpetua, una mujer de 22 años de edad, era madre de un niño de pecho y acababa de ingresar en una comunidad cristiana como catecúmena, es decir, que estaba recibiendo la preparación para el bautismo. Felicidad, también catecúmena, era esclava de Perpetua y estaba embarazada de 8 meses. En aquellos tiempos la esclavitud seguía siendo una práctica normal en el Imperio Romano, pero ocurría frecuentemente que los amos y los esclavos terminaban convirtiéndose juntos a la fe de Cristo, como era el caso de Perpetua y Felicidad. Llegó a la provincia un procónsul nuevo, fiero enemigo de los cristianos, que ordenó de inmediato una persecución. Entre los capturados cayeron presas Perpetua y Felicidad, además del esposo de Felicidad, llamado Revocato, que también era esclavo y catecúmeno. También cayeron presos otros 2 catecúmenos, Secúndulo y Saturnino, que eran libres, y finalmente el diácono Saturio, que era catequista de los catecúmenos, y que se entregó voluntariamente cuando supo que sus discípulos habían sido capturados. En la cárcel, Vivia Perpetua, que era una mujer culta, pudo escribir su pequeño diario, en el que cuenta lo mucho que sufrió por los dolores en los pechos al no poder seguir amamantando a su niño pequeño. Sin embargo, a los pocos días le llevaron al niño, por lo que pudo cuidarlo durante un breve tiempo. La misma noche en que fueron encarcelados, Perpetua tuvo un sueño, en el que veía una larga escalera de oro que se elevaba hasta el cielo y se perdía entre las nubes hasta llegar a un hermoso paraíso. Pero los escalones estaban estorbados por muchas espadas filosas, de modo que no era posible subir sin lastimarse. Además, al pie de la escalera había un espantoso dragón que atacaba a todos los que querían acercarse. Después vio al diácono Saturio, que lograba subir por la escalera y que iba llamando a los demás para que subiesen tras él, exhortándolos a que no temiesen al dragón. A la mañana siguiente, Perpetua les contó a los demás el sueño. Entonces entendieron todos que nuestro Señor los había elegido para tener el privilegio de llegar al cielo por la vía del martirio, por lo que le dieron las gracias a Dios y comenzaron a orar, en preparación de lo que les vendría. Ese día fueron presentados delante del juez, quien los amonestó para que quemasen incienso en los altares de los dioses paganos. En el tribunal estaba el padre de Perpetua, que era pagano, y que con lágrimas en los ojos le suplicó que por el amor de su pequeño hijo renunciase de una buena vez a la fe de Cristo. Pero Perpetua, sabiendo que el amor a Dios está por encima del de cualquier criatura, le respondió con gran temple que nada bastaría para dejar de adorar a Dios. Entonces su padre le arrebató al niño y se lo llevó consigo. El juez ordenó que los prisioneros fuesen azotados allí mismo, excepto Felicidad, porque las leyes romanas no permitían que una mujer embarazada recibiese azotes. Finalmente, los condenó a todos a muerte y mandó encerrarlos en un calabozo mientras llegaba el día de la ejecución. Pero para ejecutar a Felicidad debía esperar a que diese a luz, a fin de cumplir con la ley. Como Felicidad deseaba compartir el martirio con sus compañeros, todos en la celda rogaron al Señor para que le permitiera tener un parto prematuro. Al cabo de 2 días, Felicidad tuvo grandes dolores de parto y dio a luz a una niña, que fue entregada a un familiar y luego adoptada por una mujer cristiana.
Cuando Felicidad dio a luz, uno de los guardias le dijo que si así sufría por el parto, mucho más iba a sufrir cuando fuese ajusticiada. Entonces Felicidad le contestó: «Ahora soy yo quien sufre por causas naturales, pero cuando llegue el suplicio, Cristo sufrirá en mí, porque yo sufriré por él». Pasaron unos días más, hasta que el procónsul, aprovechando que había llegado la fecha del cumpleaños del hijo del emperador, decidió ofrecer al pueblo un espectáculo de circo. En aquellos tiempos estaba vigente la costumbre de arrojar algunos presos a las fieras para el entretenimiento del pueblo, por lo que ese fue el destino elegido para estos cristianos. Llegado el día del cumpleaños del hijo del emperador, sacaron a los cristianos de la cárcel y los hicieron desfilar desnudos por las principales calles de la ciudad. Luego llegaron al anfiteatro de Cartago, cuyas ruinas aún se conservan. Entretanto, los cristianos iban cantando salmos de alabanza al Señor, pues sabían que el día del martirio no era el día de su muerte, sino por el contrario, el día de su nacimiento para la vida eterna. Como cantaban con mucha devoción, un soldado los abofeteó a todos para que se callaran. Después fueron soltados los leones, leopardos y otros animales fieros, además de algunos gladiadores. Los cristianos alcanzaron a darse el ósculo de la paz y aguardaron la muerte con serenidad. El primero en morir fue Sáturo, el diácono, destrozado por un león. Perpetua y Felicidad fueron atacadas por una vaca salvaje que las hirió gravemente. Finalmente, un gladiador las remató, degollándolas con una espada. Perpetua incluso le señaló al gladiador el lugar donde debía cortar. El día del martirio fue el 7 de marzo del año 203, bajo el imperio de Septimio Severo. Por eso, cada 7 de marzo se recuerda la memoria de estas santas mujeres y de sus compañeros mártires. Los cuerpos de Perpetua y Felicidad fueron conservados por los cristianos de Cartago hasta que años después, cuando la fe de Cristo triunfó en el Imperio Romano, pudieron darles cristiana sepultura en la Basílica Mayor de esa ciudad. Oración. Señor, tus santas mártires Perpetua y Felicidad, a instancias de tu amor, pudieron resistir al que las perseguía y superar el suplicio de la muerte. Concédenos por su intercesión crecer constantemente en nuestro amor a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.